Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Salto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más, una semana más, a Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Sin verles estoy viendo muchas caras sonrientes. Nos despedíamos el viernes con la expectativa de qué pasaría en esa final de la Champions. Bueno, yo estoy con sonrisa de oreja a oreja. Y yo creo que muchos ticos también por ese magnífico partido de Keylor Navas, de nuestro Keylor, y por supuesto de la victoria del mejor equipo del mundo. Y en esto, bueno, creo que no hay mucha discusión. Y como en este caso no me van a responder de manera directa, lo dejamos ahí. Bueno, hemos disfrutado, la verdad es que como todo, con polémica. Pero bueno, ¿qué sería el fútbol sin polémica, ¿no? ¿Qué sería el fútbol sin ese sentimiento también de pertenencia? Yo creo que este es un tema para abordar también en un programa, porque el fútbol tiene muchas aristas, la emocional, el sentido de pertenencia, la económica. Bien, lo dejaremos para otro momento. Y bien, vamos a meternos de lleno hoy en nuestro tema, que es profundo, importante. Fíjense, el dinero, ya lo hemos hablado, es fundamental para cubrir nuestras necesidades. Es, sin duda alguna, pues un elemento básico de intercambio comercial. Con él compramos y vendemos. El dinero, además, se relaciona con la calidad de vida y con los símbolos de diferenciación social y de pertenencia. Bueno, esto no vamos a discutir ahora si está bien o está mal. Lo que es cierto es que es un hecho. En nuestra sociedad actual, la posesión de dinero también se asocia con sentimientos de satisfacción y felicidad personal. Hay quien dice que el dinero no da la felicidad, pero contribuye a ella. Bueno, vamos a dejar la pregunta encima de la mesa. Al mismo tiempo, los significados del dinero cambian también en la medida pues, que las personas nos vamos ubicando en diferentes momentos de nuestro ciclo vital. Así pues, y por lo tanto, el dinero no solo posee un valor económico, sino que conlleva un significado simbólico, subjetivo, expresado también en afectos, en emociones, en sentimientos, en deseos, actitudes que muchas veces sobrepasan lo tangible. Pero para hablar de todo esto y mucho más, tenemos hoy con nosotros al doctor Ricardo Millán González, médico psiquiatra de la Clínica Bíblica y profesor asociado de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, doctor Millán. Don José Luis, muchas gracias. Un gusto acompañarlo y muy agradecido por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer y un lujo el tenerle aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a abordar este tema, pero yo quisiera hacer una primera pregunta muy genérica. ¿Cómo está la salud mental del tico, doctor? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, no lo sabemos. En Costa Rica no tenemos estudios epidemiológicos que nos den una estadística directa para conocer cuánta gente tenemos con depresión, cuánta gente con trastornos de ansiedad, cuántos fenómenos psicóticos, por ejemplo. Pero sí es cierto que tenemos algunos indicadores indirectos. Sabemos que hay una consulta en psiquiatría bastante importante, sabemos que hay estadísticas con suicidios que se han elevado, sabemos que hay un incremento importante en el consumo de drogas, y todos estos son marcadores indirectos que nos dicen que probablemente el tema de la salud mental es importante y es algo a lo que hay que darle pues relevancia e importancia y tomar acciones, ojalá, de política pública. Así es, y yo creo que es fundamental porque, como usted bien dice, estos son marcadores que de alguna manera nos están indicando el estado de salud. Alguien que se suicida normalmente no es por gusto, sino que responde a algún tipo de problemas que se han venido desarrollando a lo largo de su vida, o una depresión tampoco surge de momento. En definitiva, yo creo que es fundamental porque nuestra sociedad, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial, probablemente, y esto pues hay estudios importantes al respecto, van indicando que uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad es precisamente la salud mental, es decir, que tiene una incidencia
probablemente y comparativamente mayor que otro tipo de enfermedades de mayor fuste y de mayor renombre, por así decirlo, pero sin embargo la salud mental a nivel internacional, digamos, es uno de los problemas, no sé si llamarlo epidemiológicos, no me atrevo a llamarlos así, pero creo que de mayor... Estadísticas que nos hablan de que algunos de los trastornos asociados con la salud mental podrían ser epidemias, y definitivamente hay una posición muy clara de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que no hay salud sin salud mental. Entonces es un elemento fundamental para definir el concepto amplio e integral de salud. Bueno, doctor, pues vamos a meternos en el área pequeña, ya que hemos comenzado hablando de fútbol, aunque también se meten goles desde fuera del área pequeña, como ese magnífico gol de Bale. Seguro, seguro. Bueno, doctor, hablamos de salud mental, y aquí estamos hablando de un programa de dinero consentido. ¿Qué relación hay entre la salud mental y el dinero? ¿Cómo podemos marcar el terreno de juego? Bueno, yo creo que hay varias formas de verlo y podríamos hacer un análisis desde distintos puntos de vista. Lo primero que le podría decir es que muchos componentes de la salud mental definitivamente van a provocar que uno tome buenas o malas decisiones y eventualmente se vea en problemas de dinero o tenga unas finanzas saludables. Okay. Entonces, nosotros podríamos relacionar la salud mental como una causa, definitivamente, de problemas financieros. Del mal uso del dinero. Del mal uso del dinero, definitivamente. Y por el otro lado, podríamos decir que situaciones apremiantes a nivel económico definitivamente nos traerán algunas otras consecuencias desde el punto de vista emocional, ansioso, etcétera. Es decir, que se correlacionan de manera muy clara, en unos casos siendo causa y en otro efecto. Seguramente. Yo diría que hay una relación bidireccional, como en ambas vías. ¿Sí? Como en ambas vías. Y es así, ya hemos tocado en algunos otros programas, por ejemplo, cuando hablábamos del divorcio, y veíamos que uno de los causales más importantes del divorcio, por supuesto, después de la infidelidad de alguno de los cónyuges o de los componentes de la pareja, pues el segundo en importancia era los problemas de tipo financiero. Los problemas de tipo financiero se visten de muchas maneras, de mal uso, de ocultación, etcétera, pero de hecho esta es una de las razones también importantes y que sin duda alguna, al mismo tiempo, esto que provoca estas situaciones de divorcio, pueden provocar patologías o situaciones que ameritan ir al psiquiatra, al psicólogo, digamos, por tener que adaptarse de nuevo a esa nueva vida, Seguro que es así. Yo diría que desde el punto de vista de las causas y asociándolo con lo que usted estaba mencionando, podríamos entrar el tema de la infidelidad financiera como una de las causas importantes, definiéndola como el uso del patrimonio familiar de forma oculta o sin que el cónyuge esté enterado de las decisiones que se están tomando. Evidentemente esto va a tener repercusiones financieras y desde el punto de vista de la salud mental. Creo que existen demasiados casos y es un motivo frecuente de consulta cuando se dan este tipo de situaciones. Es decir, el hecho ya que no hay una transparencia en la gestión del dinero entre ambos cónyuges. Correcto. Yo recibo más dinero del que estoy comentándole a mi pareja, o de repente hago un uso sin que mi pareja esté enterada de cuál es el paradero de ese dinero, o de repente cargo una tarjeta de crédito y oculto el monto y la deuda que se tiene ahí de fondo, o agarro un dinero que es para pagar una deuda y no cancelo la deuda determinada. Es decir, endeudo a la familia por encima de sus posibilidades. Juego con el patrimonio familiar. Con el patrimonio familiar. Claro. Fíjese qué importante lo que nos está indicando el doctor Millán, porque decíamos en nuestro último programa, en nuestro último aula financiera, que dábamos la recomendación de que en esa D de disciplina, la importancia de que por lo menos mensualmente
la pareja se siente casi como en un acto familiar de amor y de comprensión, a evaluar realmente la situación financiera y a ver realmente cuánto hemos recibido, cuánto hemos ganado, ingresado, y cuánto hemos gastado y qué deudas tenemos. Porque evidentemente esto evitaría, o por lo menos sería un camino para controlar esa infidelidad financiera de la que nos habla el doctor Millán. Seguro, pero creo que usted está haciendo mención de un ideal. Claro. El cual, como tal, sería deseable que estuviera presente en la mayoría de las casas, pero eso definitivamente no es así. Entonces creo que ese es uno de los aspectos que yo quería señalar como una de las causas de trastornos emocionales y eventualmente a la vez de problemas financieros. Sí, entonces, doctor, ya tenemos ahí como, dos marcos, ¿no? El mal uso del dinero que genera, que puede generar luego situaciones, ahora hablaremos un poco incluso de algunas patologías en las que pueden derivarse, ¿no? Este mal uso del dinero, que cuando alguien ha agarrado la tarjeta de crédito y le ha dado marcha, hasta que se ha dado cuenta de que luego eso hay que pagarlo. Y y obviamente eso genera pues un problema personal, en muchos casos personal, pero luego al mismo tiempo puede decantarse en esa infidelidad también, en esa infidelidad financiera a la que usted aludía. Eventualmente, de hecho, eso es así. Yo quisiera, para entender bien este concepto, señalar que todos los seres humanos nos movemos por el deseo, por la gratificación. Y a nivel del cerebro existe un sistema complejo que se llama el sistema de recompensa, que es el que nos invita a perpetuar ciertas acciones. Cuando sentimos amor, cuando tenemos hambre, cuando tenemos deseo sexual, básicamente el sistema de recompensas nos moviliza a repetir las conductas y a perpetuarlas, con la intención de que sigamos existiendo en la evolución, básicamente. Lo que pasa es que el ser humano, en la vida que tenemos hoy en día, pues ha encontrado una serie de elementos que activan ese sistema de recompensa. Creo que el mejor ejemplo son las drogas, donde eventualmente yo recibo una gratificación muy rápida, me siento muy satisfecho, experimento un placer muy importante y a la vez el cerebro en esos momentos empieza a perder su capacidad de inhibición. Entonces yo no logro valorar las consecuencias de lo que yo estoy haciendo, no logro pensar en las eventuales repercusiones para mi familia, para mi persona, para mis finanzas y eventualmente me veo en una situación caótica. Obviamente, este mismo concepto se puede aplicar para el tema de las tarjetas de crédito, para el tema de las compras, definitivamente. Yo me gratifico, compro algo, no pienso en las consecuencias, de repente necesito una mayor gratificación, vuelvo a comprar, me siento muy bien en el momento, no veo el pago inminente en el corto plazo, pero voy a ir sumándole a la cuenta y eventualmente es cuando las personas se pueden encontrar en una crisis importante. Sí, entran en bancarrota y de ahí deviene luego el sentido de culpa, etcétera, que es lo que va a generar luego pues la patología. Pero bueno, amigas y amigos, con esto estamos llegando al final de nuestro primer segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. El uso del celular puede salvar una vida o ponerla en riesgo. Utilizar el celular conduciendo multiplica de 4 a 9 veces el riesgo de accidente. Prevenir es vivir. Un mensaje de Radio Centro. La radio completa.
Amigas y amigos de Dinero Consentido, estamos hoy aquí con el doctor Ricardo Millán González, médico psiquiatra de la Clínica Bíblica, y estamos abordando con él la relación entre dinero y salud mental. Y bueno, vamos profundizando y nos vamos dando cuenta que efectivamente el dinero es uno de los componentes importantes que conforman las diferentes variables de nuestra salud mental. Entre otras cosas, como nos decía el doctor, porque, el mal uso del dinero puede producir una serie de situaciones, de sensaciones, de sentimientos que devienen en determinadas patologías, y nos indicaba también cómo la infidelidad financiera, es decir, la no transparencia en la gestión del dinero, aquí referido a nivel familiar, pero también podríamos llevarlo incluso a nivel empresarial, cuando dos socios de alguna manera, engaña el uno al otro, o se endeuda o gasta de manera atípica, ¿no? En definitiva, absolutamente. Es perfectamente válido. Doctor, pero vamos a ver, para nuestros radioescuchas, vayan entendiendo, porque a veces pensamos y decimos, fulanito está deprimido, fulanito está en un nivel de ansiedad tremendo, ¿no? Vemos un poco la conducta, pero no entendemos o no sabemos entender cuál es la génesis precisamente que produce esta situación, y en este caso relacionada con el dinero. ¿Qué puede producir estas conductas erróneas, digamos, en relación con el dinero desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista de salud mental? Bueno, creo que es importante señalar que los problemas emocionales de cualquier tipo, digamos, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad y algunas otras condiciones, son multifactoriales. Es decir, no podríamos señalar una única causa como la generadora del problema. Pero definitivamente uno de esos factores es la situación financiera, y eso es un motivo de consulta muy frecuente. Personas que se endeudan, personas que no tienen buenos hábitos económicos y de repente se ven muy presionadas para pagar una deuda, de repente tienen muy poca liquidez mensual, entonces un 80% de su salario está comprometido en pagos, en distintos préstamos. Cuando llega la situación de un eventual remate, eventualmente la casa en riesgo, la vergüenza que pueden experimentar estas personas cuando su familia descubre la mala administración. Y creo que hay otro elemento muy importante, y es la dificultad que tienen algunas personas en ponerle un alto a un determinado estilo de vida, porque muchas veces, limitando algunos de los gastos, muchas personas podrían eventualmente ir saliendo de esas deudas. Pero, ¿qué es lo que vemos en ocasiones? Bueno, yo no estoy dispuesto a cambiar mi carro, a cambiar los viajes que realizo o las actividades que realizo durante el fin de semana, y eventualmente esa decisión va a tener una repercusión importantísima en muchas áreas de la salud mental. Claro, fíjese qué importante, ¿no?, lo que nos está comentando el doctor, porque son factores los que hemos descrito hasta aquí que están en nuestras manos. Es decir, el determinar, el ser realista en el estatus o nivel de vida que queremos asumir está absolutamente en nuestras manos. No es un tema que dependa de terceros, no es un tema que dependa de personas ajenas a nosotros. Sin embargo, muchas veces el impacto social, el peso de la sociedad, somos débiles ante ello. Definitivamente eso es así. Yo creo que lo que uno observa en las personas es que de repente son como arrastradas por la corriente y se convierten en un tronco dentro de un río caudaloso, y no se logran sentar a tomar sus decisiones. ¿Cómo quiero yo vivir mi vida con las posibilidades que yo tengo realistas? Yo tengo tal ingreso, y cómo quiero yo salir adelante con este ingreso. ¿Cómo me voy a organizar con este ingreso? La mayoría de las personas no hace ese ejercicio. Eventualmente podría caer en lo que mencionábamos del sistema de recompensa, donde viven más de la gratificación que de decisiones lógicas, premeditadas y bien pensadas, y por lo tanto
ahí es cuando la gente se ve en situaciones engorrosas. Engorrosas y límites en muchos casos. Absolutamente. Porque Absolutamente. no solamente de tipo psicológico, sino de tipo legal, de tipo... muchas veces hasta terminan lamentablemente embargándosele los bienes porque, bueno, no se puede asumir o no pueden asumir compromisos financieros que han podido establecer anteriormente. Doctor, yo estoy seguro que gran parte de nuestros radioescuchas estarán diciendo, bueno, sí, me está usted describiendo el problema muy bien, pero ¿cómo rompo esa inercia? ¿Cómo me meto en ese sistema de recompensa que en definitiva es casi un sistema primario, ¿no?, del ser humano? Y ¿cómo lo rompo? Es decir, ¿cómo puedo trabajar, aparte de ir a visitar al doctor Ricardo Millán, lógicamente, cómo puedo romperlo para que, bueno, no devenga en esta situación límite en la que muchas personas llegan a estar sin querer queriendo, pero realmente llegan ahí? Bueno, lo primero que podríamos decir es que el dinero es una gratificación secundaria. Realmente el dinero per se no es el que me gratifica. Lo que me gratifica es lo que yo puedo hacer con ese dinero o lo que secundariamente puedo adquirir con ese dinero. Puedo adquirir viajes, puedo adquirir un carro, puedo adquirir un estatus, etc. Yo diría que lo fundamental es irnos particularmente al tema de la prevención y al tema de la educación, porque muchas de estas conductas se generan a partir de malos hábitos que se aprendieron desde pequeños, en la capacidad de en la incapacidad que tienen algunas personas de no poder postergar la gratificación, y esto aplica para muchos conceptos. Si yo quiero algo inmediatamente, bueno, lo puedo obtener muy rápidamente. Hoy en día, con el tema de los aparatos electrónicos, del internet, eso es inmediato. Y entonces yo creo que esto nos viene a complicar un poco las cosas. Si yo aprendo a que yo puedo gratificarme rápidamente a través de un video, a través de un videojuego, a través de comprar en línea, bueno, eventualmente estas conductas se van a convertir en la fuente fundamental de mi gratificación. Creo que es ahí donde definitivamente hay una labor muy importante de educación hacia las personas que están en crecimiento y en formación. Y este mismo concepto aplica a la hora de, bueno, si yo me he visto en una situación complicada, tomar decisiones de qué voy a hacer al tomar conciencia de cuáles son mis principales gratificaciones y cómo eventualmente yo podría aprender a sustituir esas gratificaciones, por gratificaciones más a largo plazo, porque definitivamente el problema de las gratificaciones rápidas es que son pasajeras. Yo experimento una euforia transitoria, me compré algo, me dio mucho placer, pero resulta que al día siguiente esa gratificación es inexistente, y así eso hace que se perpetúe una y otra vez esta dinámica, lo cual es evidentemente un tema complicado. Trabajaríamos entonces en generar gratificaciones más a largo plazo. Gratificaciones más a largo plazo. Qué importante, porque quizá nuestra sociedad lo que nos está mostrando es la inmediatez. Es el hecho de disfrute ya, compre ya, téngalo ya. Y obviamente esto sería un poco como ir contracorriente, en cierto modo, ¿no? Contracorriente de la sociedad, de una sociedad que nos impele y nos empuja a tenlo ya. Don José Luis, yo creo que nos toca ir contra corriente en muchas cosas, definitivamente en la vida. Si la corriente nos arrastra, nos vamos a ver en problemas en muchas áreas y en muchos aspectos, sin lugar a dudas. Sí, esto lo saben bien los publicistas y lo saben bien los mercadólogos, y precisamente eso es lo que nos ofrecen cuando nos llegan y nos dan un paquete donde yo puedo obtener un equipo de sonido, o puedo obtener una moto, o puedo obtener un carro con tales beneficios. Evidentemente todo eso está bien pensado para ellos salir gananciosos, y en el momento yo saco unas cuentas rápidas, creo que puedo pagarlo, me animo, me gratifico, pero después va a venir ese problema. Entonces, parte del asunto es reconocer que el sistema está cuadrado para que caigamos en esta dinámica.
y que si no tomamos conciencia de esta situación, pues definitivamente vamos a seguir siendo arrastrados por esa corriente de la que hablábamos. Claro, y eso es importante. Es decir, yo creo que es absolutamente congruente, además, lo que nos está diciendo el doctor Millán con lo que venimos trasladando en el programa. Es decir, qué importante es esa planificación financiera que nos va a ayudar a ajustarnos a nuestra propia realidad y, por lo tanto, a ajustar nuestras decisiones a lo que podemos. Es decir, a lo que realmente podemos hacer y no a lo que nos gustaría probablemente y a lo que desearíamos hacer, pero sin duda alguna nos va a meter en un problema de características importantes. Yo creo que eso es absolutamente cierto y aplica no solo para el tema del dinero, sino para muchas cosas en la vida. Nosotros recibimos múltiples mensajes bombardeados de muy diversas maneras, con ideas, por ejemplo, como todo lo podemos. Si nosotros lo queremos, todo lo podemos. Esas son ideas evidentemente maximizadas, sobredimensionadas y peligrosas. Muy peligrosas, efectivamente. Entonces, al tomar conciencia de estos mensajes, al tomar conciencia de que estamos en un sistema que nos invita a caer en la trampa, bueno, de repente podemos empezar a hacer planificación al respecto. Lo ideal sería que esa planificación no sea individual. Si vivimos en una familia, en una, con otras personas que forman parte de ese sistema de apoyo, bueno, lo ideal es que sea algo planificado, pensado y eventualmente es lo que nos va a dar una mejor posibilidad de actuación. Y fíjese que usted acaba de decir algo, todo lo que ha dicho muy importante, ¿no? Pero creo que acaba de decir algo que me parece fundamental, que es el sistema de apoyo. Es decir, yo creo que el ir contracorriente en muchas ocasiones de manera individual es muy difícil. Y sobre todo en el tema, en cualquier tema, en cualquier ámbito, pero en el tema económico es muy importante ese concepto del entorno familiar o empresarial que te ayuda a que esas decisiones que tú has podido ver como maravillosas, como absolutamente ciertas, casi las has tocado, y sin embargo alguien te pone los pies en el suelo y es capaz de decirte, oye, espera, tú, eso está muy bien, pero no toca ahora, toca después. Es decir, esa recompensa, ese refuerzo, llévatelo a un año después o cuando realmente puedas estar dentro de una planificación mucho más racional y menos impulsiva, menos emocional. Una de las funciones de la pareja en este caso es también poner frenos, por supuesto, hacer reflejos, hacerle a uno tomar conciencia y eventualmente, poder tomar mejores decisiones. Para lograr esto, primero, obviamente, tiene que haber una buena comunicación, un buen entendimiento entre la pareja, tiene que haber la confianza, tiene que darse el sentimiento de que son temas compartidos, porque de repente en la estructura tradicional el tema financiero era únicamente cuestión del hombre. Cuestión del hombre anteriormente, y creo que todavía hay rezagos de eso definitivamente. Entonces, habría que replantearse definitivamente muchas cosas en este sentido. Muy bien, claro que sí. Bueno, amigas y amigos, hacemos una parada nuevamente, no se vayan. Nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación
Rompiendo Barreras. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo con ustedes estamos con el doctor Ricardo Millán González, médico psiquiatra de la Clínica Bíblica, y estamos abordando con él la relación entre dinero y salud mental. Ya hemos repasado muchos temas y yo creo que me gustaría seguir profundizando, si a usted le parece, doctor, por favor, en todo este tema del refuerzo inmediato que sobre todo, y de la educación, que sobre todo tiene que ver también con la educación de los niños. O sea, ¿cómo estamos educando a nuestros niños en estos momentos? Si hablamos de refuerzo, lo hablábamos fuera de micrófono, fuera de antena, en el sentido de que esto parece casi el perrito de Pavlov, ¿no? Que le hacemos salivar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es refuerzo inmediato, o si no, el niño, pobrecito. Absolutamente. Yo creo que eso es uno de los mayores retos de los padres y del sistema educativo, de cómo enseñar y replantear la educación en una época en la que absolutamente todo promueve la gratificación inmediata. Yo me meto a internet y obtengo gratificaciones desde muchos puntos de vista. Pongo una foto en Facebook y cuando me dan like, obtengo gratificación inmediata. Claro, inmediata. Y así se mantienen, y así se aprende que se puede vivir con gratificación inmediata. Entonces, creo que hay un tema muy importante sobre el que no sé cómo el sistema educativo lo piensa resolver, pero yo creo que definitivamente será un tema que habrá que incluir dentro de los programas de educación sobre cómo empezar a manejar finanzas y también cómo ayudar a postergar las gratificaciones en el mediano o largo plazo. Eso es el elemento creo que fundamental. Eso también nos plantea a nosotros como padres, de repente muchas veces tendremos que decir que no, como un tema de educación, Claro. como un tema de postergar la gratificación. Y aquí empezamos, algo que de repente no tiene una relación directa o tan visible con el tema financiero, definitivamente, a final de cuentas lo tiene para el tema financiero y para el tema de drogas y para el tema de para otros La educación emocional, todo, o sea, la relación social. La tolerancia a la frustración, por ejemplo. La frustración, claro. Claro, evidentemente, porque al final todo está relacionado. El ser humano es un sistema y como tal sistema no hay ningún elemento que no sea dependiente o interdependiente con otros, ¿no? Es decir, como usted decía anteriormente, una patología es multifactorial, es decir, no es una sola causa, y lo mismo en el ser humano. Pero qué importante, sobre todo cuando hablamos de la educación de los niños, aquí hemos hablado, por ejemplo, de dedicar en la familia el día en donde vamos a divertirnos sin gastar dinero, por ejemplo. Y muchos radioescuchas dicen, bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? O sea, hay personas que dicen, bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Mira, aquí hemos dado algunas ideas, ¿no? Y que el niño aprenda que no es necesario gastar dinero para divertirse. Me gusta mucho ese ejemplo. Creo que sería replantear paradigmas, salirse del esquema actual y enseñar que hay otras formas de gratificarse que no sean a través de... sí, tener que gastar, de ir al cine y gastar dinero, exactamente, de comprarse un tal, y que puedes ir a caminar, a ver mariposas, a jugar incluso con las cosas que tienes en la casa. Definitivamente. Es decir, cosas diferentes, ir a la sabana a pasear y Seguro, a correr. Seguro. Es decir, yo creo que es tan importante porque esto nos estaría mostrando de que hay mundo y vida más allá del gasto, más allá del dinero, sin quitar por esto la importancia, como aquí venimos insistiendo en el programa, la importancia enorme del dinero, ¿no? Por ejemplo, que el niño participe también, entre comillas, por supuesto, de algunas decisiones familiares, obviamente cuando tenga la edad pertinente, ¿no? Incluso de compra de juguetes, de gastos familiares, en donde el niño puede tener una visión o ver por lo menos que el dinero que sale del cajero automático no se lo regalan al papá y a la mamá,
Eso es totalmente cierto. Yo creo que hay muchos ejemplos interesantes. Por ejemplo, hay niños que aprenden que cada vez que acompañan a los papás al supermercado, tienen derecho a salir con algo. Y ese sería, digamos, un inicio de esta gratificación inmediata a la hora de hacer los gastos. Entonces yo sé que nada más pido y de repente salgo con un chocolate o con un juguete o con algo que de repente me gustó, y finalmente lo que estoy aprendiendo es que puedo obtener las cosas de forma inmediata. Yo creo que es importante decir que no, y que se entienda y se aprenda que aunque haya dinero, porque eso también es importante, no necesariamente hay que decir que no cuando no se tiene el dinero, que por supuesto cuando no hay que decir que no, sin lugar a dudas, pero creo que también hay que decir que no cuando hay, como un tema de esta enseñanza. Y qué difícil es decir que no, ¿verdad? Bueno, yo creo que si el esquema y el paradigma se tiene claro en el cual usted quiere moverse, no resulta tan complicado. El problema es cuando no lo tenemos claro. Ese libro de Eric Berne, ¿no? Cuando digo no me siento culpable. Es decir, y es verdad, el no parece que nos genera culpabilidad, ¿no? Como que soy mal padre, soy mal esposo, mala esposa. Qué interesante, ¿no? Creo que sí. De hecho, ahí volvemos a otros de los esquemas que pesan sobre las personas, y creo que podría asegurarlo que en la cultura costarricense eso es absolutamente cierto. Hay un paradigma de lo que es ser una buena madre, de lo que es ser un buen padre. Creo que es más pesado aún para la mujer que para el hombre, en donde hay que seguir toda una serie de pasos que finalmente ninguna lo logra alcanzar. ¿Por qué? Porque somos humanos y porque no existe un ideal absoluto y no existe algo que se pueda aplicar a todas las mujeres ni a todos los hombres en general, por supuesto. Claro, qué bueno. Y anteriormente también aludíamos a algo que a veces la sociedad también nos incita a ello, ¿no? Usted todo lo puede, todo está en su mano, basta con quererlo. ¿Cómo ve usted eso desde su atalaya como psiquiatra? Bueno, existen grandes pensamientos que finalmente son distorsiones cognitivas, definidas como ideas exageradas, sobrevaloradas, muy radicales, sobre la que nosotros aprendemos a perpetuar nuestras conductas. Y entonces yo de repente aprendo, por lo que me ha dicho el mundo, por lo que me dicen los anuncios comerciales, por lo que se me refuerza solamente con abrir el celular, de que, ok, yo todo lo puedo o lo puedo rápidamente. Existen otras ideas parecidas, como estamos comentándolo, es que te lo mereces, ¿verdad? Te mereces ese carro o te mereces esa ropa tan costosa. Bueno, yo creo que uno debe darse ciertos premios y ciertas gratificaciones en la medida de las posibilidades. Y eso, cuando yo me merezco algo, compro algo, pero finalmente tengo que trabajar más horas extra, ¿verdad? No sé si realmente me estoy dando un premio. La ecuación no funciona bien. Claramente, ¿verdad? Claramente. Yo creo que ahí la suma y la resta salimos perdiendo, definitivamente. Entonces creo que ese es otro elemento a tomar en cuenta. Sí, yo creo que, y esto es un poco la tesis también de nuestro programa, ¿no? En esa palabra poder que todos nuestros radioescuchas ya han escuchado, valga la redundancia. Muchas veces es que el equilibrio financiero y en la parte que le corresponde del equilibrio y de salud mental requiere de disciplina. Y la disciplina cuesta. La disciplina no es refuerzo inmediato. La disciplina, salvo que seas un poco masoquista, es un tema absolutamente recurrente, pero que luego sí tiene el refuerzo. Sí obtienes el refuerzo cuando tú ves que pasado un tiempo tu cuenta corriente o tus ahorros realmente se han incrementado, realmente puedes cumplir el propósito que te habías hecho, etcétera, etcétera. Pero cuando nos movemos simplemente con lo que nos decía el doctor, me lo merezco y me lo compro. Lo hago y ya está, y lo compro y luego tengo que pagarlo. Sí. Don José Luis, yo creo que hay muchos ejemplos al respecto. Ha sido muy interesante ver cómo las personas a veces
crecen y se forman y entran en la vida productiva pensando que las cosas se obtienen a través de ir a un almacén que vende a crédito. Entonces yo aprendo a obtener mis artículos a través del crédito. Y ha sido muy interesante ver cuando alguien puede finalmente salirse de esta maraña de deudas y decir, mira, yo no sabía que yo podía vivir con el 100% de mi salario. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero digamos, la frescura y la sensación de libertad que experimenta esta gente una vez que ya pasó por ahí, definitivamente es muy interesante y para ellos muy gratificante. Ahí sí, una gratificación más a largo plazo. Efectivamente, y más constante. Y más constante, la que le permite dormir tranquilo. Eso es. Sí, y yo creo que ese es el esquema, el modelo de gratificación que tenemos que aprender. Y yo creo que ese es el gran reto. Y a eso queremos contribuir. Porque no es fácil, ¿no? No es fácil porque todo nos mueve a lo contrario, nos mueve a la gratificación inmediata. Pero fíjese que yo creo que de las conclusiones que podemos ir extrayendo de este programa, de esta conversación con el doctor, mucho tiene que ver con, en primer lugar, saber cuál es nuestra salud financiera, que va a tener una repercusión o va a ser una de las causales de nuestra salud mental, en definitiva. Y esta salud financiera no es posible construirla si solo la construimos con la búsqueda del refuerzo inmediato. Absolutamente cierto, totalmente de acuerdo. Y ahí podemos ser categóricos, ¿no? Yo diría que sí. Sin miedo a equivocarnos. Sin miedo. Sin miedo a caer en fundamentalismos. No, para nada, para nada. También, por otra parte, tan frecuentes también en estos tiempos que corren. Y bueno, porque fíjense, amigas y amigos de Dinero con Sentido, qué bueno ver también desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista de un doctor que ve el resultado a veces de malas conductas o conductas malas, vamos a decirlo, que han devenido por decisiones, en muchos casos, y como él nos decía, no por una sola razón, pero que han ido construyéndose sobre una debilidad emocional, sobre cómo solucionar un problema inmediato que de pronto la única solución que he visto ha sido meterme en un sitio y ponerme a comprar o ponerme a beber o ponerme a hacer otras cosas y en definitiva eso al final lo que ha producido es una situación de depresión, de depresión más o menos profunda, etcétera, que termina ¿dónde? Termina en la consulta del doctor. El tema de la gratificación inmediata aplica para muchos áreas de la vida. José Luis, definitivamente lo vemos para el tema del dinero, lo vemos para el tema del consumo de licor, para el tema del tabaco, para el tema de las drogas, lo vemos para las conductas sexuales, por ejemplo, lo vemos en muchísimas áreas de la vida que eventualmente pueden traer repercusiones complicadas. Ahora quisiera que habláramos de eso, ¿no? Que tiene que ver un poco, no sé si está muy bien aplicado el término, con algunas adiciones, que en definitiva también tienen que ver algunas de ellas con el mundo también del dinero y que en definitiva responde también al mismo paradigma de refuerzo inmediato. Pero eso vamos a verlo al volver de esta nueva parada. Amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero con Sentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. ¿Qué les parece si juntos, de lunes a viernes, nos tomamos un cafecito escuchando A lo que vinimos, un programa para el bienestar? Aquí en su Radio Centro 96.3 FM. A lo que vinimos es nuestro momento para compartir y decir lo que siento. Radio Centro.
Amigas y amigos, de nuevo con ustedes en Dinero con Sentido. Estamos con el doctor Ricardo Millán González, médico psiquiatra de la Clínica Bíblica, profundizando y conociendo mucho más en detalle la relación entre dinero y salud mental. Bueno, hemos recorrido ya bastantes habitaciones, en bastantes estadios de la importancia de la relación del dinero con la salud mental, pero me gustaría, doctor, en este último segmento abordar un tema también espinoso. Es un tema que tiene que ver con las llamadas adicciones. ¿Podemos hablar de adicciones en el mundo del dinero? Sí, definitivamente creo que hay algunos ejemplos muy puntuales que han sido ampliamente estudiados. Por ejemplo, la ludopatía es cuando algunas personas tienen adicción a los juegos de azar y de repente empiezan de forma persistente a gastar dinero, invertir tiempo, pasar la tarjeta de crédito, pasar 24, 48 horas jugando, gratificándose en el momento en el que se está llevando a cabo el juego de póker o lo que sea que estén. O las maquinitas. O las maquinitas que están jugando. Y en ese momento, como decía anteriormente, se inhibe mi capacidad de ponerle un alto a mis conductas y por lo tanto le doy rienda suelta a las emociones, no pienso en las consecuencias, puede ser que yo falte el trabajo, con lo que eventualmente me veo en un lío laboral, eventualmente puedo quedar despedido y ahí empieza la crisis y la bola de nieve del problema financiero y ese creo que puede ser un ejemplo muy claro que observamos en un grupo determinado de personas. No tan frecuente como las personas que tienen en general un mal uso del dinero, claro. Pero creo que este es un área puntual que claramente tiene una importancia clínica. Sí, que probablemente numéricamente, como usted muy bien dice, o estadísticamente no sea tan importante como el mal uso del dinero normalizado, pero que sin embargo tiene una incidencia familiar normalmente tremenda. Muy importante. Hay personas que han perdido por completo su patrimonio por estas conductas. Y el tema es que usualmente la ludopatía se acompaña de otras conductas adictivas. La persona está jugando y está ingiriendo licor. Es decir, la gente de los casinos sabe de que hay cierto grado de inhibición de mis capacidades de ponerle alto a mis conductas, pero lo refuerzan con licor, que precisamente hace eso, me quita las inhibiciones. Y entonces yo sigo dándole rienda suelta a esas conductas. De ahí que básicamente se ven estas situaciones tristes, porque cuando a uno le cuentan estas historias, realmente la gente lo cuenta con mucho dolor y con mucha desesperación en muchas ocasiones. Sí, no, y además es dramático. Y fíjese, doctor, porque al final estas adicciones tienen una correlación con otro tipo de adicciones más socialmente reconocidas. ¿Y qué diferencia? Porque bajo el punto de vista de mecanismo neurofisiológico, vamos a decirlo así, son mecanismos muy parecidos con la adicción a las drogas, por ejemplo. Sí, como mencionábamos, todo esto responde a lo que llamamos el sistema de recompensa. Yo me gratifico, en ese momento experimento muchísimo placer, muchísima sensación de tranquilidad, de bienestar, y a la vez la parte de mi cerebro que es capaz de poner límites se ve inhibida, se ve fuera de funcionamiento, con lo cual nuevamente yo le doy rienda suelta a esas conductas que muchas veces son nocivas. Entonces ese ejemplo lo encontramos en la ludopatía, pero lo encontramos en muchas otras cosas. Lo vemos en las personas que tienen, por ejemplo, atracones con la comida, definitivamente. Lo vemos en las personas que a veces hacen compras compulsivas en los centros comerciales y pasan la tarjeta de forma desmedida y pues básicamente no logran ponerle un alto y no logran inhibir esos impulsos. También hay algunas otras condiciones donde podríamos verlo. Personas, por ejemplo, con el trastorno afectivo bipolar, en fases de manía podrían hacer una serie de gastos excesivos sin poder precisamente limitar esas conductas. Correcto. Bueno, doctor, estamos llegando poquito a poco ya al final de nuestro programa. Me gustaría dedicar estos últimos 5 minutos prácticamente que nos quedan
un poco para decir, bueno, bien, todo esto son los problemas, pero vamos a retomar un poco cuáles pueden ser las vías. Ya sabemos que aquí no hay soluciones mágicas, porque obviamente los temas conductuales requieren algo más de 5 minutos normalmente, pero ¿cuáles pudieran ser un poco los criterios para realmente ponerme a salvo o prevenir, desarrollar una conducta preventiva especialmente orientada a lo que hemos venido hablando hoy de la relación entre dinero y salud mental? Yo le diría que a modo de acción y también a modo de conclusión importante, definitivamente nosotros en la vida tenemos que definir dónde estamos y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo es que queremos vivir, llevar nuestras finanzas, nuestras acciones, nuestras conductas. Y bueno, nuevamente, lo que uno observa en las personas es que fueron arrastradas y cuando se dieron cuenta estaban en esa situación. Yo creo que todos tenemos la obligación de hacer un alto y decir, bueno, ¿cómo quiero yo administrar mis finanzas? ¿Cómo quiero yo educar a mis hijos? ¿Cómo quiero yo generar la gratificación en mi familia? ¿Quiero que sea con una alta cuota de gratificación inmediata o con una baja cuota de gratificación inmediata? Y entonces, bueno, al poner las cartas sobre la mesa, es que eventualmente podemos tomar decisiones. Pero eso que estoy diciendo, que es tan básico y tan lógico, la gente no lo hace. Claro. Y una pregunta directa. A ver, ¿puedo, porque seguro que algún radioescucha se la estará haciendo? Sí, efectivamente, tiene usted razón. Yo busco la gratificación inmediata. Soy una persona que según concibe pare, por decir una frase muy española en ese sentido, pero ¿puedo romper ese círculo malicioso? Sí, definitivamente eso es posible. Muchas veces, si la situación es muy crítica, eventualmente se podría requerir de algún tipo de estrategia o de ayuda eventualmente profesional, pero yo lo que le diría a la gente es, en primer lugar, siéntese, saque sus conclusiones, haga un ejercicio de introspección, defina hacia dónde quiere ir, coméntelo con su sistema de apoyo, en primer lugar, compártalo, expóngalo, reciba retroalimentación, escuche lo que tienen que decirle, valore si lo puede aplicar y creo que esas medidas para la mayoría de las personas podrían ser suficientes. En algunos otros casos, eventualmente, habría que valorar si hay algo adicional que requiere un tratamiento específico desde la psicología o eventualmente desde la psiquiatría. Efectivamente, sí, cuando ya, digamos, el problema sea más profundo y haya que abordarlo desde otra perspectiva. Pero qué bueno, porque yo creo que está en nuestras manos. Para mí creo que lo importante, si tuviera que sacar una conclusión inmediata, y aquí estoy yendo contra lo que nos está diciendo, un refuerzo inmediato, es que está en nuestras manos. Póngase a hacerlo, reflexione, determine su propósito y marque usted su camino y no deje que el camino se lo marquen otros. Yo creo que este es un poco uno de los grandes mensajes que nos deja el doctor Ricardo Millán, al que ya en estos momentos tengo que agradecer su presencia. Muchísimas gracias, doctor, porque yo creo que ha sido enormemente importante todo lo que usted ha compartido con nosotros. Don José Luis, qué gusto. Ha sido un placer estar compartiendo esta mañana con usted. Muy bien, pues amigas y amigos de Dinero con Sentido, un día más con ustedes. Muchas gracias por su fidelidad. Aquí estamos y aquí estaremos nuevamente mañana con todos ustedes a las 8 de la mañana. No nos falten. Disfruten el día de hoy todo lo que puedan. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con Sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM, de lunes a viernes.